Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Algunas notas. Bueno, en primer lugar, nosotros celebramos la iniciativa. Yo creo que la iniciativa se recoge en un contexto de discusiones en sede parlamentaria, en comisiones, en el mismo pleno, bueno, pues con una serie de propuestas de distintos grupos, distintas preguntas que se han planteado en el pleno y también en las comisiones. Yo creo que hay algunas propuestas que sí son originales, que yo creo que las plantea usted y, bueno, algunas son interesantes y otras son fruto de la discusión que hemos traído en estos meses atrás, a veces aquí, a veces con los colectivos allí. Y, bueno, yo a eso me quería referir fundamentalmente. Yo creo que sí ha faltado una especie de autocrítica que yo espero que en el turno de réplica se dé, y es que, evidentemente, los problemas que se dan en el campo de Gibraltar y en alguna ciudad en concreto no son problemas recientes, son problemas históricos, tienen un historial, y en esos problemas históricos yo creo que hay una serie de agravios por todos los gobiernos y de todo color, y yo creo que eso también hay que reconocerlo. Dicho esto, yo creo que también en la aplicación de las medidas que usted plantea hay que reconocer que el campo de Gibraltar, a pesar que tiene como una lógica de comarca, una lógica y una estructura de comarca, tiene realidades muy distintas también. Y yo creo que algunas de las medidas que usted plantea va a tener dificultades que tengan el mismo impacto en función de unas ciudades y de otras, y tendrán que elegir, tendrán que tener una prelación, un orden, una serie de prioridades. Se me antoja difícil en algunas medidas, fundamentalmente las que tienen que ver con el empleo, con el modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. Entro en la parte de las dudas. Yo no entiendo cómo, presentando una iniciativa que, desde el punto de vista al menos estético, retórico y, bueno, y propositivo, es ambiciosa, los diputados del Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento Europeo y muy recientemente votan en contra del reforzamiento de los derechos de los trabajadores transfronterizos. Bueno, pues mire usted la votación y yo creo que ahora en el turno de réplica usted me lo explica, pero ahí yo creo que hay alguna contradicción y hay alguna incoherencia. Y creo que al menos un guiño a lo que tiene que ver con los trabajadores transfronterizos, por lo que tiene que ver fundamentalmente con Gibraltar, tiene que haber, claro, pero es que hay que hacer lo mismo en un sitio y en el otro. Segunda cosa que, bueno, pues a mí me llama fuertemente la atención. Yo creo que en materia ambiental hay una serie de cosas que no están recogidas. Yo creo que lo recoge alguna enmienda de Ciudadanos, precisamente la salud ambiental. Yo creo que hay puntos negros en el campo de Gibraltar en materia ambiental. Y yo creo que usted, en su iniciativa, pone en valor, bueno, pues cuestiones que son fácilmente valorizables desde el punto de vista ambiental del campo de Gibraltar, pero no plantea soluciones a la crisis ambiental que se vive en ciertas partes del campo. Es que hay puntos negros de la contaminación, ya sea atmosférica, ya sea marítima, ya sea fluvial. Bueno, eso está más o menos ausente. Y estamos muy de acuerdo en que en materia ferroviaria hay que abordar las cuestiones pendientes. Estamos de acuerdo y vemos que hay compromiso donde antes había omisión o silencio en algunos desdobles que se planteaban fundamentalmente también en la línea y demás, pero nosotros tenemos que, de alguna manera, también tener un plan integral que acabe o que limite, y en eso también hay plataformas que están planteando moratorias, y ahí habrá que ver cómo conciliamos con la contaminación atmosférica que se vive en zonas muy concretas del campo de Gibraltar. Nos congratulamos, además, que algo que ha estado presente en la discusión en los últimos meses y que no se acaba de recoger por parte del Gobierno, que aparece en la proposición no de ley, que tiene que ver con reforzar y consolidar al personal del sector público, de los servicios públicos en la zona, garantizar su estabilidad en la zona y que no solo sea en el sector sanitario, nosotros lo habíamos preguntado, en el sector de educación, y yo creo que usted lo recoge para todo el sector público. Nosotros estamos plenamente de acuerdo porque, bueno, algunos que venimos además de la comunidad educativa sabemos que los rendimientos en materia de educación no se consolidan si uno no construye comunidad, y uno no construye comunidad si no permanece en el tiempo a largo plazo, ¿no? Si es la única forma de consolidar lazos con los padres, con las madres, con el alumnado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que usted recoja eso, a nosotros nos parece bien. Tengo muchas dudas sobre el punto, no sé si era el 2.16, que promovía el turismo de campo de golf. Tengo dudas, se lo tengo que decir. Es decir, yo ahí creo que nosotros nos vamos a abstener. No tanto porque no haya que gestionar lo que ya existe, sino porque no sea un incentivo a seguir aumentando el número. Y como no hay un compromiso explícito de al menos
limitar el número a lo actualmente existente, nosotros nos abstendremos, a no ser que usted en su intervención me diga lo contrario. Si me dice lo contrario, pues evidentemente podemos votar a favor. Es decir, para lo que existe es mejor rentabilizarlo, potenciarlo, con una gestión sostenible, eficiente, pero si la potenciación del turismo de campo de golf lo que significa es abrir la puerta, seguir aumentando el número, no estaríamos de acuerdo. Discutámoslo. Bueno, y lo último, lo que me parece más controvertido. Acabamos de cerrar un debate de financiación autonómica en el que yo se lo digo, he participado de alguna parte de ese debate y cuando hemos participado de ese debate hemos acordado con su partido que había una insuficiencia en el sistema, una insuficiencia en la recaudación del sistema. Es decir, que no solo se trataba de repartir la tarta entre comunidades y echarnos a pelear entre comunidades y también municipios, sino que había que aumentar la tarta. Y fundamentalmente porque en este país tenemos un sistema fiscal profundamente regresivo. El 82% de los ingresos fiscales en este país lo pagan los trabajadores, las rentas del trabajo. Las empresas, y fundamentalmente las grandes empresas, tienen mecanismos de exenciones, bonificaciones, subvenciones al capital que hacen que paguen menos al final como tanto efectivo en el impuesto de sociedades que en el IRPF. Y cuando decimos eso en sede autonómica, cuando decimos eso a la hora de hablar de la financiación autonómica, ustedes nos dan la razón y llegamos a un acuerdo. Hay que aumentar la tarta y hay que tener impuestos mucho más progresivos. Bueno, pues usted me tiene que aclarar qué significa una zona fiscal especial, porque eso no entra en coherencia, nuevamente, a no ser que sea un arma arrojadiza contra el Gobierno central. Si eso, nosotros no vamos a entrar. Si es una operación no permanente en el tiempo, podríamos estudiarlo. Pero si es una operación para permanecer en el tiempo, lo que hace falta es que exista un debate fiscal en este país para no seguir agujereando permanentemente el sistema fiscal y que al final sea la renta del trabajo sobre las que siga recayendo el esfuerzo fiscal en este país. Porque eso es lo que significa ir poniendo nuevas exenciones, igual que las pondríamos ahí, las pondríamos en Barbate, en Sanlúcar, en Linares, pero por todo el país tendríamos situaciones muy especiales. Y el acuerdo que hemos tenido con su partido era precisamente un acuerdo de fondo sobre la financiación. Y es que los que más tienen que pagar más y hay que dejar de desfiscalizar. Y para eso hay que pensar el sistema fiscal de su conjunto y ver después en qué zonas hacemos exenciones y por cuánto tiempo. Tal y como está redactado, parece de manera indefinida y de manera permanente. Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Si es de manera coyuntural, a corto plazo, fijar una serie de sectores que a nosotros nos parece que generan desarrollo, que generan empleo de calidad, estaríamos de acuerdo. No de manera permanente. Y para determinados sectores, que es lo que yo creo que habría que hacer como propuesta que no sea arma arrojadiza contra el Gobierno central, que es como ustedes no tienen ahora el Gobierno en el Estado, pues les es fácil plantear ese tipo de cosas. No tengo tan claro que ustedes lo plantearan si fueran gobierno en Madrid. No lo tengo tan claro, porque si estuviera tan claro no hubieran hecho la misma discusión con nosotros en el grupo de financiación autonómica. Entonces, aclaremos los términos, aclaremos a qué sectores, qué queremos atraer, qué queremos consolidar, con qué compromisos de empleo, con qué contraprestaciones, no se bajan los impuestos a las empresas a cambio de nada, con qué contraprestaciones claras, qué queremos consolidar en el campo de Gibraltar y por cuánto tiempo. Y con eso, con una propuesta bien definida, y no con lo que llevamos discutiendo una y otra vez, pues a lo mejor en eso tendríamos acuerdo. Si no es así, si es una vaga declaración de intenciones que no se rellena con nada y lo que sirve y uno intuye es para, bueno, pues arrojarse la pelotita de un campo al otro, nosotros nos abstendremos porque nos parece un punto demasiado serio como para que lo resolvamos en un punto muy escuetamente en una proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez.